Hola, soy Felicidad Abeleira y estas son las noticias de Mediodía en Digital. Noticias Telemundo Digital. Continúan las desapariciones forzadas en México. 5 miembros de una misma familia siguen sin dar señales de vida. La Fiscalía de Jalisco lleva los operativos de búsqueda en varios municipios del estado, mientras los familiares exigen respuestas. A su máxima capacidad, así estuvo el estadio de los Rangers de Texas en el primer juego de las grandes ligas de béisbol en la pandemia, mientras el presidente Biden adelanta la fecha para vacunación de cualquier adulto al 19 de abril. Venía con un grupo de personas y me dejaron botar y no sé dónde están. Cifras récord de familias y niños migrantes cruzando la frontera desde México. Los menores no acompañados se enfrentan día a día al drama de encontrarse solos en un país desconocido. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, yo soy Felicidad Abeleira, gracias por acompañarnos. Las desapariciones forzadas en México siguen a la orden del día, como la de los 5 miembros de una familia, 3 adultos y 2 menores de los que no se sabe nada desde el pasado 24 de marzo. Iban en un auto por el estado de Jalisco hacia Guadalajara y aunque las autoridades han emitido alertas, no hay pistas sobre su paradero. Isa Osorio, buenas tardes, cuéntanos lo último. Así es, Felicidad, continúa un operativo para localizar a una familia desaparecida de 5 personas, quien desde el pasado 24 de marzo no se sabe nada de su paradero. La familia desapareció en una de las carreteras del estado de Jalisco. La familia había viajado a la Ciudad de México para tomarse unos días de vacaciones. Desaparecieron cuando regresaban a su casa en Guadalajara. Se trata de 3 adultos y 2 niños, una pequeña de solo 1 año y medio de edad. Venían de la Ciudad de México y nos dimos cuenta porque les estuvimos marcando después de las 2 de la tarde, ya nunca nos contestaron. Hasta ahora la Fiscalía del Estado ha detenido a 7 policías, pues el fiscal asegura que se sospecha que estuvieron detrás de la desaparición de estas personas. Se obtuvieron datos que hacen muy probable la participación de algunos policías de aquí de la comisaría de Acatic en la desaparición de estas personas. Se ha desplegado un operativo en 4 municipios de Jalisco compuestos por 200 personas, entre ellos policías y militares, para buscar a la familia Romo. Y por supuesto, los familiares tienen todavía la esperanza de encontrarlos con vida. Es la información, regreso contigo. Ojalá que así sea, Isa, muchas gracias. La amenaza de catástrofe medioambiental en el área de la bahía de Tampa, en el oeste de Florida, no se aleja. Las autoridades trabajan para evitar la inundación de aguas residuales de una planta de fosfatos que permanecía cerrada. Carla Amezola nos cuenta cómo están las cosas en ese lugar. Carla, buenas tardes, adelante. Felicidad, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los equipos de emergencia, la Guardia Nacional, ingenieros y grupos de ambientalistas también están tratando de sacar los millones de galones de agua residuales lo más pronto posible para que no haya mucho más daño. Sabemos que esta planta ya tenía cerrada bastante tiempo, varios años, y bueno, se encuentra muy cerca aquí de la bahía de Tampa. Desde el viernes que encontraron una abertura en una de las paredes del estanque, se declaró el estado de emergencia para poder tener los recursos y el personal para lograr vaciar este enorme estanque. Se han realizado 300 evacuaciones ante el peligro de una catástrofe ambiental. Y es que si el agua llega a los ríos y mares, provocaría daño y la muerte de especies marinas, además de los problemas que puede traer respirar esos gases que se formarían si el agua sale y se mezcla con la base de fosfoyeso donde se encuentra. Nosotros hablamos con un ambientalista que es parte de un grupo que lleva una década tratando este problema en Florida. La toxicidad de estas aguas, aunque tampoco nos dicen exactamente qué es lo que hay ahí, pero muchos nos tememos que haya sustancias de gran toxicidad. Bueno, básicamente aquí el temor es que haya otras aberturas y esto pudiera ocasionar que el agua salga, que afecte al medio ambiente, pero también a la salud de las personas. Hablamos con un neumólogo y él nos dice o nos da un panorama más amplio de lo que pudiera suceder. Cuando esto empieza a empezar a drenarse hacia la bahía o empieza a haber movimiento, ese contacto con el aire hace que se produzcan partículas, que es lo que uno puede respirar. Normalmente por el tamaño, que es un poco más grande, no llegan hasta la parte más adentro de los pulmones, pero empiezan a afectar las vías aéreas.
Parece ser que serán muchos más días de trabajo. Sabemos que la compañía propietaria de la planta está cooperando en la descarga y ya las autoridades han dicho que los responsables deberán rendir cuentas. Es el informe hasta el momento. Felicidad, regreso contigo. No, pues sí, de mucho riesgo la situación. Gracias, Carla, por tu reporte. El cruce de migrantes indocumentados por la frontera sur parece no tener fin. Las autoridades están reportando cifras récord de detenciones, la mayoría de familias y menores no acompañados. Rogelio Murataglia está en Roma, Texas. Buenas tardes, Rogelio. Felicidad, estamos a la espera de que la patrulla fronteriza ofrezca detalles sobre este caso. El más importante, saber si ya se han comunicado con los padres o con los familiares aquí en Estados Unidos de este pequeño que se ha convertido en el protagonista de una historia tan preocupante como conmovedora. La frontera sur se ha convertido en una colección de historias dramáticas. Esta la encontró casualmente un agente de la patrulla fronteriza cuando manejaba de regreso a casa. ¿Ah? ¿Me puede ayudar? ¿Qué pasó? Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botar y no sé dónde están. No sabes dónde están. ¿Te dejaron solo? Pues claro, me dejaron botado. ¿Te dejaron solo botado? No. El niño aseguró que viajaba solo con un grupo grande. ¿Vienes con tu mamá o tu papá? Nadie. Yo venía en un grupo que venía de entrega con usted y al final me dejaron botado y venía aquí a pedir auxilio. ¿Te dejaron botado y te dijeron que vinieras a pedir auxilio? No, yo vengo porque si no, ¿por dónde me voy a ir? Allí voy a dejar y tal vez me pueden robar, secuestrar o algo. ¿Te pueden robar? ¿Tienes miedo? Okay. El menor fue hallado al este de la ciudad de Río Grande, Texas, donde otros 2 niños fueron abandonados en la frontera. Solo llevaban papeles con información de sus familiares en Estados Unidos. La oleada migratoria continúa, con cientos de personas ingresando a diario, muchas familias con niños pequeños. Esta señora tuvo que ser atendida por dolores abdominales. Ella y su pareja ingresaron con un pequeño que nació recientemente en México. No creemos que fue nada tan grave, pero ella avisó que acaba de dar a luz a un bebé hace 40 días. La patrulla fronteriza advierte que con la temporada de calor aumentan los problemas para los migrantes. Esta semana la temperatura rebasará los 90 grados, haciendo más difícil y peligroso un trayecto que de por sí es de alto riesgo. Y te cuento, Felicidad, que los menores no acompañados siguen ingresando en grandes cantidades a los Estados Unidos. Son los que tienen mayores posibilidades de quedarse y eso lo saben los coyotes y por supuesto están haciendo que ingresen muchos por la frontera. Felicidad. Pero duele el corazón ver a esos niños. Gracias a Rogelio. Hasta 1,000 niños a la vez podrán estar en el centro de convenciones de Long Beach. Está destinado a convertirse en la segunda instalación temporal en California en albergar a menores migrantes que viajaron solos a la frontera sur. El centro tiene 40,000 pies cuadrados de espacio libre. Según el alcalde de Long Beach, Robert García, los menores empezarían a llegar dentro de una semana. Las redes sociales también intervienen en el tráfico de personas. Los coyotes que pasan migrantes por la frontera sur utilizan Facebook cada vez más para conectarse con ellos y difundir falsas esperanzas de llegar a Estados Unidos. En uno de los anuncios que hacen, dicen que viajar desde México cuesta $8,000, que es 100% seguro, según ellos, y que la administración Biden los recibirá. Un portavoz de Facebook dijo que la política de la compañía prohíbe la explotación y la trata de personas y que la empresa elimina dicho contenido cuando los usuarios lo identifican y lo señalan. El médico que certificó la defunción de George Floyd sostuvo que la asfixia fue la causa más probable de su muerte y no un ataque al corazón como intenta demostrar la defensa del ex policía Derek Chauvin, acusado del asesinato del afroamericano. También declaró el jefe de la policía de Minneapolis, Medaria Arradondo, que criticó con rotundidad la actuación de su ex agente. The conscious neck restraint by policy mentions light to moderate pressure. When I look at Exhibit 17, and when I look at the
facial expression of Mr. Floyd, that does not appear in any way, shape, or form that is light to moderate pressure. A lo largo de esta semana se espera el testimonio de varios expertos en el uso de la fuerza por parte de la policía, así como más médicos. Con globos, veladoras y sobre todo con mucha tristeza, familiares y residentes del barrio de La Villita en Chicago honraron la memoria de Adam Toledo, el menor de 13 años que murió de un disparo de la policía. La controversia sigue porque la policía sostiene que se trató de una persecución, mientras que la familia exige transparencia y que se revelen grabaciones de cámaras corporales. Duró la pérdida de un niño, entonces, era un niño, entonces, a ver si ojalá y pues lo que se quiere es que se aclare todo. En la madrugada del 29 de marzo, la policía respondió a un aviso de tiroteo. Al llegar al lugar, encontraron a Adam Toledo y a un joven de 21 años, iniciándose así una persecución en la que un disparo hirió mortalmente al pequeño. El Coors Field, la casa de los Rockies de Colorado, va a ser el escenario del All-Star Game de la actual temporada, pendiente de confirmación oficial de las grandes ligas de béisbol. En un principio, este clásico del verano se iba a celebrar en Atlanta, pero las objeciones a cambios radicales en las leyes de votación de Georgia, que hacen más difícil el acceso al voto a las personas de color, hicieron que se decidiera trasladar hasta Colorado. Uno de los eventos multitudinarios más grandes en el país se celebró anoche en el Globe Life Field de los Rangers de Texas en su partido de béisbol frente a los Blue Jays de Toronto. En un nuevo estadio lleno, con capacidad para más de 38,000 espectadores, los aficionados pudieron disfrutar del primer juego de la temporada bajo medidas de seguridad contra el COVID como el uso de mascarilla. Más que nada venimos enfocados a disfrutar del espectáculo y que sean muchos ya, de aquí en adelante. Sí estamos en la pandemia, pero con cuidado, las máscaras y no nomás nosotros, pero los demás deben que hacer su parte de poner las máscaras. De tanto tiempo de estar encerrado y ahora que tenemos béisbol, hay que disfrutar el tiempo afuera y que todo el mundo que lo pase bien y con cuidado, ¿no? Con la máscara puesta. Al final, los Blue Jays se impusieron a los anfitriones, los Rangers, que perdieron en casa por 6-2. El 19 de abril es la nueva fecha que se espera que anuncie hoy el presidente Joe Biden, en la que todos los adultos en Estados Unidos puedan recibir ya la vacuna contra el COVID, adelantándola casi 2 semanas a la inicialmente prevista. Ya la mayoría de los estados han anunciado planes para abrir la elegibilidad a todos los adultos para esa fecha. Un dato significativo también es que ya se han alcanzado los 150 millones de vacunaciones en los primeros 75 días de mandato de Biden. Planifique su vacuna, sepa los requisitos necesarios. Visite nuestra página planificatuvacuna.com, que tiene toda una guía de información muy útil para que se pueda vacunar. La pandemia de COVID en Venezuela avanza a pasos agigantados. El gobierno de Nicolás Maduro dice que hay un repunte de la enfermedad y que pronto iniciará la vacunación masiva de la población. La realidad es que el virus reina en las calles junto a la desinformación. Daniel Garrido nos cuenta lo último desde Caracas. Ni siquiera el presidente de la Federación Privada de Farmacias se salvó del vertiginoso avance de la pandemia en Venezuela. La muerte del doctor Freddy Ceballos, que a pesar de presidir el gremio farmacéutico nunca llegó a vacunarse contra la COVID-19, es la cara visible del drama que viven los venezolanos hoy. Los quiero muchísimo. El animador estrella del canal privado Venevisión, Dave Capella, pidió ayuda en las redes sociales, como cientos de venezolanos sin acceso a pruebas, medicamentos ni camas en hospitales y clínicas saturadas por la pandemia. Algunos se burlaron, incluso desde plataformas masivas. Conocemos demasiado cuentos del personaje y tú dices, no puedo creer que todo llegue en a mí este nivel. dice que eso es una estafa. Tuvieron que pedir disculpas. Capella murió a los 38 años junto a su padre. Su madre lucha aún contra la enfermedad. De manera que esta es una situación de holocausto, no tienen mecanismo de atención en salud, de manera que esto es una condena a muerte. Las cifras oficiales han marcado récord estos últimos días. Por su parte, el gobierno ha prolongado el cerco sanitario no solo en la capital, sino en algunas ciudades del país.
De acuerdo a las cifras del gobierno y de la Federación Médica, al menos un tercio de las víctimas fatales por COVID-19 en Venezuela ha sido personal médico y de enfermería. El presidente venezolano ha ofrecido petróleo a cambio de vacunas. Dedicar petróleo por vacunas. El gobierno comenzó su plan de vacunación, pero hasta el momento la cifra no alcanza el 1 millón de beneficiados por primeras dosis traídas de China, Rusia y Cuba. El país tiene una población de 28 millones de habitantes. En Caracas, Venezuela, Daniel Garrido, Noticias Telemundo. Qué barbaridad. Gracias a Daniel Garrido. El Salvador inició hoy las clases semipresenciales en todo el sistema educativo público y privado del país. Unos 50,000 maestros reciben en las aulas a 600,000 alumnos, la mitad de los que tienen, mientras que la otra mitad deberá continuar en sus casas siguiendo el curso por internet después de más de un año de haberse suspendido las clases en persona. Porque vuelvo a ver a mis amigos. No quitarme la mascarilla, siempre echarme alcohol gel. No más se me caiga el lápiz o estoy tocando algo que no es mío. Porque puedo aprender más de lo que he perdido en un año. No tocarme la mascarilla, mantener distancia, lavarme las manos. Qué lindos. En todo caso, asistir a las escuelas físicamente no es obligatorio, sino una decisión voluntaria de los padres y de los estudiantes. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales para más noticias y también visitar noticiastelemundo.com.